El prólogo de Ori, 22 de julio. Primero, Santa María Magdalena. Mirrófora, igual a los apóstoles, nació en Magdala, junto al lago Genezaret, de la tribu de Isaacar. Fue torturada por 7 espíritus malos, de los cuales la liberó el Señor Jesucristo y la sanó. Seguidora fiel y servidora del Señor durante el tiempo de su vida terrenal. Debajo de la cruz en el Gólgota estuvo también Magdalena, y lloró amargamente junto con la Santísima Madre de Dios. Tras la muerte del Señor, ella visitó su tumba 3 veces. Cuando el Señor resucitó, ella lo vio 2 veces, una vez solo ella y otra vez con otras mujeres que llevaban la mirra. Viajó a Roma, llegó a donde César Tiberio, y dándole un huevo pintado de rojo, le saludó con estas palabras: Cristo ha resucitado. Al mismo tiempo acusó a Pilatos por su injusta condenación al Señor Jesús. Su acusación fue recibida por el César, y desplazó a Pilatos de Jerusalén a Galia, donde este injusto juez murió por una grave enfermedad. Entonces ella regresó de Roma a Éfeso, donde San Juan el teólogo, a quien ayudaba en la obra de la predicación del Evangelio. Con gran amor al Señor resucitado y con gran celo, ella proclamaba el Evangelio al mundo como verdadero apóstol de Cristo. Y terminó su vida tranquilamente en Éfeso, y fue enterrada en aquella misma cueva en la que estuvieron los 7 jóvenes, milagrosamente dormidos por 100 años y vueltos a la vida, y otra vez muertos. 4 de agosto. Las reliquias de Santa María Magdalena fueron trasladadas más tarde a Constantinopla. Cerca del jardín de Getsemaní está el espléndido templo ruso dedicado a Santa María Magdalena. Número 2. Santo Mártir Focas. Este día se conmemora el traslado de sus reliquias del Ponto a Constantinopla en el año 404. La mayor conmemoración de este santo es el 22 de septiembre, donde se encuentra la descripción de su vida y sufrimiento. En este día se conmemora un milagro de este santo. Un hombre llamado Pontino fue capturado por los árabes. Los árabes le pusieron cadenas, le ataron las manos a la espalda y así lo dejaron morir. Acostando de cara al suelo y no pudiendo moverse, gritó Pontino: «Santo mártir Focas, ten piedad en mí y sálvame». Diciendo eso se durmió, y en el sueño vio cómo se le acercó el santo Focas, lo tocó con la mano y le dijo: «El Señor Jesucristo te perdona». Cuando el hombre se despertó, se encontró libre y desatado de todas las cadenas. Se levantó, pues, y se fue a su casa, y tomó a San Focas como patrón de su familia. Número 3. Venerable Cornelio de Pereyalaski. A sus 15 años fue tonsurado por el anciano Pablo. Más tarde se retiró al desierto en silencio. Pasó 30 años en el silencio, no habló con nadie ni una palabra, así que muchos le consideraban mudo. Se secó tanto con el ayuno que parecía un esqueleto. Antes de su muerte recibió el esquema, hábito, y reposó el 22 de julio de 1693. Número 4. Santa Mártir Marcela. Esta santa tiene gran respeto por parte del pueblo en la isla de Chios. En su iglesia pasan milagros todo el año, pero su vida biográfica es desconocida. Según el relato, Marcela fue una doncella inusualmente piadosa, que quedó sin madre a muy temprana edad. Su pagano y bestial padre quiso convivir con su hija como si fuera su mujer. Marcela huyó del padre, pero éste, enfurecido como una verdadera fiera que era, la alcanzó y la cortó en pedazos. Cerca de su templo están algunas piedras, que de vez en cuando se ven cubiertas con su sangre. Esas piedras el pueblo las toma, las lleva a la iglesia, ora a Santa Marcela y las coloca sobre los enfermos y de ese modo se sanan. Reflexión. Dichosos los que lloran, dijo el Señor. Dichosos son aquellos que lloran buscando el reino de Dios. Dichosos aquellos que lloran sufriendo por la fe de Jesucristo. Dichosos son aquellos que lloran arrepintiéndose por sus pecados. El arrepentimiento verdadero no puede lograrse sin lágrimas. ¿Con qué vamos a lavar nuestros pecados sino con lágrimas o con sangre, la sangre del mártir? Los monjes del desierto de Nitria le enviaron al gran Macario una petición: que venga uno de ellos, para que no tengan todos que venir hacia él. Macario obedeció y fue.
Todos los monjes se congregaron alrededor de él y le pidieron una palabra instructiva. Macario lloró y a través del llanto dijo: Hermanos, que de vuestros ojos fluyan lágrimas antes de que partáis allí, donde nuestras lágrimas van a quemar nuestros cuerpos. Entonces lloraron todos los hermanos. Contemplación. Contemplar la milagrosa aparición del arcángel a Josué, el hijo de Nun, cuando empezó a conquistar Jericó. Josué capítulo 5. Cómo el duque del ejército celestial se le apareció a Josué con la espada en la mano. Número 2. Cómo le dijo que se quitara las sandalias de los pies. Y número 3. Cómo nosotros en la lucha de la vida no tenemos que confiarnos de nuestros pies ni de nuestro equipamiento, sino de aquel que lucha por nosotros. Homilía sobre la inexorable justicia de Dios. Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas. Segunda de Pedro capítulo 2 versículos 4 y 5. ¿Cómo perdonará Dios al hombre pecador? Tampoco perdonó al mundo antiguo cuando mandó un diluvio sobre los impíos, aunque protegió a 8 personas, incluyendo a Noé, predicador de la justicia. Además, condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a cenizas. ¿Cómo es, pues, que te perdonará a ti, hombre pecador? Tú eres más amado por él que millones de ángeles de tantos pueblos ahogados por el diluvio y de ciudades pobladas. Cuando arrojó a los ángeles al abismo, ahogó a las naciones con el diluvio y a las ciudades quemó con el fuego. ¿Es que estás continuamente pecando y no te apartas del pecado? En la misericordia de Dios, dices. Pero Dios es más misericordioso ahora que antes. Dios cambia como el hombre. No esperes sin medida, sino según la medida de tu esfuerzo para la corrección de tu vida, que será tu esperanza. De verdad es grande la misericordia de Dios, es larga la paciencia de Dios, infinito es el amor de Dios. Mira, Dios te compadece y te ama, más de lo que tú lo haces contigo mismo, y es más, Él te desea la salvación más que a tú mismo, más que tú a ti mismo. Pero quien hasta el final se burla de la misericordia de Dios, quien hasta el final se mofa sobre la paciencia de Dios, y quien hasta el final se confronta al amor de Dios, Dios lo lleva por la fuerza a su reino y lo hace conciudadano de los ángeles y santos. Oh, cuán terrible es la oscuridad del infierno, y el sonido de las cadenas, y el rechinar de dientes. Allí habitan quienes se burlaron de la misericordia de Dios y confrontaron el amor de Dios. ¿Tú también vas a estar allí, alma engañada? Dios no quiere que tú te vayas allí. Los ángeles lloran porque te dirigiste allí. Los santos oran para que vuelvas. La iglesia ofrece los sacrificios para ti, para que entres en razón. Si desprecias eso, vas a despreciarlo todo. ¿Qué misericordia entonces esperas de Dios? Oh Señor justo, ayúdanos a que nos apartemos pronto del camino de la oscuridad del infierno. Haznos entrar en razón y haznos firmes en lo que es bueno antes de que envíes al ángel que nos tomará el alma. A ti la gloria y el agradecimiento por los siglos de los siglos. Amén.